Bienvenidos a todos a este nuevo webinar sobre un tema tan de actualidad como es la nutrición y el sistema inmunológico. En primer lugar, como os ha comentado Flori, voy a empezar explicando pues, cuál es esta relación, cuáles son los nutrientes claves para tener un sistema inmunológico que funcione de la mejor forma posible y también qué es lo que ocurre cuando hay ciertos déficits nutricionales. Y en segundo lugar, hablará David Manrique sobre la importancia de la microbiota intestinal para el sistema inmunológico. Bien, pues empezamos ya con este tema. Se sabe pues que el sistema nutricional está directamente relacionado con el sistema inmunológico y a la vez con la prevención de enfermedades y sobre todo la prevención de infecciones. Tener una buena alimentación, tener una buena nutrición es clave, es imprescindible para que el sistema inmunológico funcione bien y a la vez pues cuando hay una infección hay cierta demanda aumentada de esos micronutrientes importantes para el sistema inmunológico que van a hacer que todavía se comprometa más el funcionamiento de la respuesta inmune y que contribuye a un déficit todavía peor, ¿no? Con lo cual hay esta situación de círculo vicioso cuando una persona está desnutrida en el sentido de que puede tener ciertos déficits micronutricionales, se va a comprometer el sistema inmunológico, más riesgo de infección y a la vez pues este riesgo de infección pues va a comprometer el estado nutricional. Bien, cuando hablamos de inmunonutrición pues vemos que esos nutrientes van a tener una importancia en según diferentes mecanismos de acción. Por un lado, en el mantenimiento de las barreras físicas, como son la piel y las mucosas de todo el cuerpo. Ya hemos comentado muchísimas veces que todas las mucosas de nuestro cuerpo están conectadas entre sí. Van a tener un papel también en la producción de proteínas antimicrobianas, actividad sobre las células inmunitarias y también mediando los procesos inflamatorios. En los últimos meses se ha publicado muchísimo sobre nutrición y sistema inmunológico. Se hace especial hincapié en lo que son los micronutrientes antioxidantes, vitaminas y minerales antioxidantes, y también se está viendo que hay cierta sinergia en todos esos nutrientes y pequeños déficits micronutricionales, aunque sea de un solo micronutriente, pueden realmente comprometer el sistema inmunológico y aumentar la susceptibilidad a enfermedades infecciosas. La EFSA, que es la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria, recoge entre las declaraciones de propiedades saludables la de contribuir al funcionamiento normal del sistema inmunológico para 6 vitaminas y 4 minerales. Son las vitaminas C, D, la vitamina A, que también se puede aportar en forma de betacaroteno, las vitaminas B6, B9 y B12, y dentro de los minerales están el zinc, el selenio, el hierro y el cobre. Vamos a ver a continuación esos micronutrientes sobre los cuales hay mayor cantidad de estudios publicados, mayor evidencia científica sobre su importancia para el sistema inmunológico. Y vamos a empezar con la vitamina C. La vitamina C es la gran vitamina antioxidante. Cuando pensamos en un nutriente antioxidante, pues seguro que pensamos en la vitamina C. La vitamina C protege a nuestras células del daño oxidativo de los radicales libres, protege del estrés oxidativo. Actúa también como cofactor en la síntesis de colágeno, por eso la vitamina C es importante para prevenir, para tener unas encías sanas, para la piel, para las mucosas, para problemas de la meningitis, de faringitis, para tener una buena cicatrización, también a nivel de barrera epitelial y endotelial, y mejora la absorción del hierro a nivel intestinal, que hemos visto que el hierro era otro de esos minerales comprometidos con el sistema inmunológico. Normalmente esas vitaminas y minerales antioxidantes, como os comentaba, actúan en sinergia. La vitamina C actúa en sinergia con la vitamina E, con el betacaroteno, con el zinc, y se ha visto que además tiene la particularidad de poder regenerar a la vitamina E cuando ésta se ve oxidada. En cuanto al sistema inmunológico, la vitamina C actúa favoreciendo esa respuesta inmunitaria, favorece la migración de neutrófilos hacia donde se encuentran los patógenos, hacia donde está la infección y favorece la fagocitosis, ¿no? de esos microbios, en este caso. Sus concentraciones en el plasma y en los leucocitos bajan
se disminuyen cuando tenemos cualquier infección en nuestro cuerpo y también bajan muchísimo con el estrés. Mayormente todo el mundo está más o menos estresado. Sabemos que el estrés tiene consecuencias negativas para nuestra salud y también para nuestro sistema inmunológico. Y es porque durante el estrés se crea gran cantidad de radicales libres, entonces la vitamina C se utiliza para neutralizar estos radicales libres y protegernos del estrés oxidativo. Se ha visto que la vitamina C puede reducir la incidencia de resfriado común y de neumonía en sujetos que practican ejercicio físico intenso. También es muy típico en deportistas, maratonianos, que después de un ejercicio intenso y largo, prolongado, pues hay mayor incidencia de resfriados. Pues sería un buen momento para aportar esa vitamina C. ¿En qué alimentos se encuentra la vitamina C? Se encuentra en todos los cítricos, naranja, mandarina, limón, lima, pomelo, pero también se encuentra en otras frutas como las fresas, la papaya, el kiwi, el mango, en la guayaba, que es un tipo de fruta tropical, y el alimento que más cantidad de vitamina C contiene es el pimiento. El pimiento rojo tiene más vitamina C que la naranja, que el kiwi o que otras frutas. También se encuentra en la col lombarda, coles de Bruselas, en los berros, en el perejil. Pero lo que pasa con la vitamina C es que es muy sensible al calor, con lo cual se destruye completamente durante el proceso de cocción, por lo que si queremos aprovecharla bien a través de los alimentos hay que comerlos en crudo. Pasamos a otra vitamina, pasamos a conocer la vitamina D. Sobre la vitamina D hemos hablado muchísimo, hemos hablado en otros webinars. Os recomiendo que busquéis en el canal de YouTube, tanto de Natural Distributions como de Laboratorio Optim. Hay un webinar solamente dedicado a la vitamina D y su relación con el sistema inmunológico. Es una vitamina que tiene sus particularidades, en primer lugar porque podemos fabricarla en el organismo. De hecho, la principal fuente de vitamina D es la que fabricamos nosotros y no la que obtenemos con el alimento, y la fabricamos gracias a la radiación solar. Pero también se ha visto que hay muchas células de nuestro organismo que tienen receptores para la vitamina D, de manera que cuando hay un déficit de vitamina D, aumenta la incidencia de un gran número de enfermedades, que podéis ver en esta diapositiva, también enfermedades muy variadas, ¿no? De este sistema nervioso puede aumentar lo que son las enfermedades neurodegenerativas, infecciones, diabetes tipo 2, dolores musculares, dolores articulares, problemas de piel. Está relacionada también con episodios de alergia, distintos tipos de alergia, enfermedades autoinmunes, siempre pensad en un déficit de vitamina D, y en algunos tipos de cáncer. He puesto aquí esa bibliografía, he ido poniendo las referencias porque en los últimos meses se ha publicado muchísimo sobre la vitamina D y realmente hay estudios artículos muy completos que podéis leer detenidamente para conocer mejor los mecanismos de acción de la vitamina D. A nivel del sistema inmune, la vitamina D actúa tanto en lo que es la respuesta innata como la respuesta adaptativa. Favorece la maduración de los macrófagos, la secreción de esos péptidos antimicrobianos y también actúa a nivel de linfocitos T reguladores, regulando esas dos respuestas entre TH1 y TH2. Tiene también propiedad antiinflamatoria, inhibiendo la producción de citoquinas proinflamatorias. Y se ha visto que también es importante para estabilizar la membrana endotelial y la mucosa intestinal. Todas las células del sistema inmunológico tienen receptores para la vitamina D y además tienen el enzima que se necesita para convertir la vitamina D inactiva en su forma activa, con lo cual ya nos indica que realmente va a tener un papel muy importante en este sistema. Vemos estudios antiguos, por ejemplo, es del año 2011, que ya relacionaban un déficit de vitamina D con mayor incidencia de infecciones respiratorias. Se ha visto pues, que no solamente va a aumentar esas infecciones respiratorias, sino que hay una peor función pulmonar cuando los niveles de vitamina D están bajos. Luego hay dos metaanálisis, revisiones sistemáticas publicadas que reúnen datos de gran cantidad de ensayos clínicos aleatorizados. Una es del año 2013, la otra es del año 2017, en el cual se confirma esta relación y además se ve que cuando se suplementa con vitamina D,
hay una reducción en el riesgo de infecciones agudas respiratorias como gripe, resfriado, bronquitis y neumonía. Se ha visto también en estos metaanálisis que cuando se comparan distintas formas de vitamina D, la D3 es más efectiva que la vitamina D2 y hay una mayor protección en aquellos sujetos que reciben la suplementación de forma diaria o semanal frente a los que son suplementados una vez al mes o cada 3 meses. Estudios más recientes, ya publicado hace pocos meses, ya en el año 2020, pues que ya relacionan directamente unos bajos niveles de vitamina D con mayor mortalidad por enfermedad respiratoria. Y aquí ya se incluyen datos de la COVID-19. Vemos otros estudios publicados este año, por ejemplo, en Estados Unidos, con más de 190.000 participantes más positivos por SARS-CoV-2, asociado a bajos niveles de vitamina D. A nivel europeo ocurre exactamente lo mismo. Hay mayor incidencia de casos de COVID-19 y de mortalidad por COVID-19 en sujetos que tienen bajos niveles de vitamina D. Con lo cual, cada vez se está hablando más de la posibilidad de suplementar a los grupos más vulnerables. En este caso, los autores proponen suplementar a las personas mayores y personas que tienen sobrepeso y obesidad, que suelen ser además personas que tienen ya bajos niveles de vitamina D. Fuentes de vitamina D, pues como os comentaba, la solar. Gracias a la radiación solar podemos fabricar la vitamina D, sin embargo, esa fuente está limitada según la zona donde vives, el color de la piel. Pieles más oscuras van a sintetizar menos vitamina D y esto se ha visto, por ejemplo, también en Estados Unidos con las personas de raza negra que han tenido peor pronóstico ante la COVID-19. Según la época del año, según si utilizas factor de protección solar o no, todo eso va a limitar que tú puedas sintetizar más o menos vitamina D. ¿En qué alimentos se encuentra? Pues se encuentra mayormente en el pescado azul. El pescado azul es fuente de vitamina D3, que es el colecalciferol, donde la encontramos, por ejemplo, en anguila, atún, arenque, bonito, caballa, anchoas, el salmón salvaje, que a menudo las personas que comen salmón es salmón de piscifactoría, así que vale la pena preguntar el origen, ¿no? Y buscar un salmón salvaje, sardinas y en menor cantidad en la yema de huevo. ¿Qué ocurre con el pescado? Pues tenemos el problema que el pescado está muy contaminado por microplásticos y también por metales pesados, con lo cual hay que favorecer la ingesta más bien de pescados pequeños, en este caso serían las sardinas o las anchoas, y no tanto el pescado grande, que es el que acumula más contaminantes, como por ejemplo el atún. Luego hay también las setas, que las setas son fuente de vitamina D2, ergocalciferol. En este caso, tiene que ser setas que hayan sido irradiadas con luz ultraviolada para que puedan fabricar la vitamina D2. Y luego, cuando hablamos de suplementación, tenemos suplementos con vitamina D3 y suplementos con vitamina D2. Y vale la pena mencionar también que la vitamina D3 se puede obtener de un líquen. Perdón. En este caso, la vitamina D3, os comentaba que se puede obtener también de un líquen. Sería una forma natural de origen vegetal que no solamente estaría indicada para personas vegetarianas o para personas veganas, sino que también para todas aquellas personas que buscan una fuente más sostenible de vitamina D3, igual de efectiva que la D3 que encontramos en el pescado azul. Bien, pasamos a otro nutriente, en este caso el zinc. El zinc es un mineral importante para el sistema inmunológico, va a actuar también tanto a nivel de inmunidad innata como inmunidad adquirida. Es un mineral que tiene una gran actividad también como antioxidante, en este caso actúa a través de una enzima que se le llama superóxido dismutasa, con lo cual va a reducir el estrés oxidativo. Inflamatorio, va a promover la síntesis de citoquinas antiinflamatorias, en este caso, y tiene actividad antiviral. Bien, también se ha publicado bastante últimamente sobre el zinc y se ha visto que una carencia de zinc está relacionada con más riesgo de infecciones y mayor duración de neumonías en personas mayores, un mayor estado de inflamación, defectos en la cicatrización y pérdida del olfato y el gusto, que precisamente es uno de los síntomas característicos de la COVID-19, esa pérdida del olfato y el gusto relacionados con carencia de zinc. En este estudio podéis ver cómo una suplementación con gluconato de zinc durante 12 meses reduce de forma significativa la incidencia de infecciones respiratorias. Vemos en la primera columna
un grupo de personas que han recibido la suplementación y en la segunda columna el grupo placebo. Va en porcentajes, vemos cómo lo que son las infecciones del tracto respiratorio superior, pues se reduce el porcentaje a la mitad de incidencia de infecciones respiratorias. Pero si nos fijamos en el resfriado común, es una reducción de más de la mitad, y si nos fijamos, por ejemplo, en las personas que cogieron la gripe, pues en el grupo suplementado con zinc no hubo ninguna persona infectada de gripe y en cambio sí que las hubo en el grupo placebo. Estamos hablando de personas a partir de 55 años, pues que ya podemos pensar que aquí puede haber una cierta deficiencia de zinc, con lo cual esta suplementación les va a ser muy favorable para prevenir estas infecciones. En cuanto al zinc, es verdad tener en cuenta que muchos estudios utilizan dosis altas de zinc. Sin embargo, no es recomendable una deficiencia de zinc y tampoco deberíamos utilizar dosis altas durante un periodo largo de tiempo. No es recomendable, sino que tenemos que movernos en la zona más próxima a lo que sería una ingesta recomendada de zinc, al aporte que podríamos tener a través de los alimentos. ¿En qué alimentos se encuentra el zinc? En carnes, huevos, marisco, cereales integrales. De hecho, el alimento que más cantidad de zinc contiene son las ostras. Las ostras son muy ricas en zinc. En alimentos vegetales se encuentra en cereales integrales, legumbres, frutos secos como los piñones, pues, por ejemplo, los anacardos también, germen de trigo, el sésamo, pero que hay que tener en cuenta en los alimentos vegetales ricos en fibra, que el fitato presente en la fibra va a reducir la absorción de zinc. En cuanto al selenio, el selenio es el otro mineral implicado en el sistema inmunológico. No solamente contribuye al sistema inmunológico mediante la síntesis de inmunoglobulinas, sino que también tiene una actividad como antiinflamatoria. El selenio actúa a través de un gran número de proteínas que se les llaman selenoproteínas y de ahí pues va ejerciendo estas acciones. Actúa también como antioxidante a través de la glutatión peroxidasa. De hecho, el selenio se podría relacionar también como un mineral antienvejecimiento porque está implicado en muchas reacciones biológicas de nuestro cuerpo. Regula la producción de hormonas tiroideas, regula el paso de T4 a T3. Es importante para que la función tiroidea funcione, es importante el yodo, pero también es importante el selenio. Necesitamos un buen balance entre estos dos minerales. Y se ha visto que mejora la espermatogénesis, por lo cual mejora la fertilidad masculina. En cuanto al sistema inmunitario, se ha documentado que la deficiencia de selenio está relacionada con una inmunidad deteriorada y una inflamación crónica. Otra vez he puesto aquí referencias recientes, la de 2020, ya veis que este año ha sido el año del sistema inmune, con lo cual tenemos muchísimas publicaciones. ¿En qué alimentos se encuentra el selenio? Carne, mariscos, pescados, huevos, cereales integrales, el ajo, las semillas de girasol, los anacardos y las nueces de Brasil. De hecho, ahí podríamos decir que el alimento que más cantidad de selenio contiene son las nueces de Brasil. Sería, pues bueno, dentro de los frutos secos sería el que más cantidad contiene, así que es interesante tenerlo en cuenta. Pero ¿qué ocurre también? Que todos los alimentos vegetales, su contenido en selenio va a depender de la cantidad de selenio que hay en los suelos donde se cultivan esas plantas. Y se ha visto que en Europa hay un gran déficit de selenio a nivel de suelos, con lo cual las plantas, cuando nosotros consultamos las tablas de composición de alimentos para ver qué cantidad contienen de esos micronutrientes, pues lo que está ocurriendo es que en la realidad no contienen esa cantidad porque los suelos están empobrecidos. En cuanto a los suplementos, el selenio se puede encontrar en forma orgánica o forma inorgánica y también se ha visto que las formas orgánicas como la levadura de selenio son más efectivas que las formas inorgánicas. Paso al último de esos nutrientes interesantes. En este caso no estamos hablando de ningún micronutriente, sino de un tipo de carbohidratos, en este caso un tipo de fibra dietética, que son los betaglucanos. Los betaglucanos son fibra dietética soluble que se encuentra en cereales, en algas, en setas y en levaduras.
Están formados por largas cadenas de polisacáridos. Se trata de moléculas de glucosa unidas entre sí por enlaces 1,3, 1,4 y 1,6, que pueden tener ramificaciones y según el origen de esos betaglucanos, según su estructura química, según su peso molecular, van a tener diferentes propiedades. Vemos en la imagen de arriba un betaglucano de cereal. Los betaglucanos de cereales se encuentran principalmente en la avena y el centeno. Tienen una estructura lineal y son interesantes de cara a las enfermedades metabólicas como el exceso de colesterol. Sin embargo, los betaglucanos que se encuentran en las setas y en las levaduras, que es la imagen que tenéis abajo, tienen formas ramificadas. Y ahí vamos a tener ya una estructura tridimensional diferente que va a hacer que este tipo de betaglucanos sea efectivo de cara al sistema inmunológico. Y tienen función inmunomoduladora. Significa que tanto pueden frenar una respuesta inmunitaria exagerada, como sería, por ejemplo, una alergia con gran cantidad de liberación de histamina, como pueden estimular un sistema inmunológico deprimido. Actúan tanto a nivel de sistema inmunológico innato como adaptativo. Los betaglucanos que se ingieren a través de la alimentación o bien en forma de suplementos van a llegar al intestino, donde van a activar células del sistema inmunológico que están en el epitelio intestinal, como las células M, las placas de Peyer, las células dendríticas, y van a reaccionar favoreciendo pues, la fagocitosis de microbios y también van a actuar de manera similar a la vitamina D sobre los linfocitos T reguladores, regulando, equilibrando estas dos respuestas TH1 y TH2. De ahí pues esta propiedad de que pueden modular la respuesta inmunológica. Aumentan la resistencia del organismo frente a virus, bacterias y parásitos, y donde encontramos más publicaciones y mayor nivel de evidencia científica es en la prevención de alergias y en infecciones del tracto respiratorio superior. Bien, uno podría pensar pues, que si tiene una alimentación equilibrada, sana, variada, con alimentos de todos los grupos, con todo tipo de nutrientes, pues va a tener un sistema inmunitario sano y esta debería ser, la teoría es esa, ¿no? Lo que ocurre es que en la realidad pues, no tenemos una buena ingesta de todos esos micronutrientes. Y esto es lo que se ve reflejado en este estudio, el estudio científico ANIVES, que miró las ingestas nutricionales de todos esos micronutrientes en la población española y comparó la ingesta real con ya no el 100% de la ingesta recomendada, sino que con el 80% de la ingesta recomendada. Os voy a poner algunos datos. Para la ingesta de selenio se ve que el 15% de la población no alcanza el 80% de las ingestas recomendadas. Para la vitamina C, el 29% de la población no alcanza este 80% de la ingesta recomendada. Para el zinc, el 92% de la población española no alcanza el 80% de las ingestas recomendadas. Y para la vitamina D, el 94% de la población no alcanza el 80% de la ingesta recomendada. Con lo cual vemos que estos 4 micronutrientes que están tan involucrados en el sistema inmunológico, no hay una buena ingesta en nuestro país, con lo cual se compromete el funcionamiento del sistema inmune. Datos parecidos serían los que vemos en esta última gráfica. Este es un estudio recién publicado de investigadores de la Universidad de las Islas Baleares, en las cuales se mira directamente la incidencia de COVID y de mortalidad por COVID con estos micronutrientes y se compara en diferentes países europeos. Y vemos en la primera columna, veis España. España tiene un déficit en cuanto a la ingesta de zinc, de vitamina A, en este caso también de betacaroteno. Y sobre todo si lo comparamos con otros países que veríamos a la derecha, pues España vemos que hay una mayor incidencia de COVID y de muertes por COVID. Y lo mismo pasa con los minerales. España tiene una ingesta muy deficiente en zinc, de hecho es el mineral que peor tenemos esa ingesta,
Y en cambio, pues si lo comparamos con Finlandia, por ejemplo, que estaría en el extremo opuesto, donde hay una buena ingesta de todos esos micronutrientes y todos esos minerales comprometidos con el sistema inmunológico, coincide que tienen menos casos de COVID y menor mortalidad por COVID. Lo cual confirma pues la importancia de la micronutrición en el sistema inmunológico. Bien, y ahora ya para terminar quería presentaros una novedad, que es este nuevo producto, Optim Immunity, un complemento alimenticio que contiene vitamina C, vitamina D, zinc, selenio y los betaglucanos de levadura. Una cápsula de Optim Immunity va a proporcionar el 50% de los valores de referencia para la vitamina C, para el zinc y para el selenio. Una cápsula contiene 500 unidades internacionales de vitamina D y 125 miligramos de betaglucanos. Se puede tomar una cápsula o se pueden tomar 2 cápsulas al día según, ahí siempre hay que individualizar la persona que tenemos delante, las características de esta persona, cómo se está alimentando, pues es una persona de alto riesgo. Con 2 cápsulas cubriríamos el 100% de los valores de referencia para la vitamina C, el zinc y el selenio. Aportaríamos 1000 unidades de vitamina D y los 250 miligramos de betaglucanos. Todos ellos nutrientes que contribuyen al buen funcionamiento del sistema inmunológico y que además podemos complementar con Optim D3, que es el producto que contiene la vitamina D3 procedente del líquen, si necesitamos un mayor aporte de esa vitamina. Insisto, siempre hay que individualizar según las características de la persona, lo cual se pueden combinar perfectamente esos 2 productos a la hora de estimular el buen funcionamiento, favorecer esa respuesta inmunitaria frente a resfriados, gripe y otras infecciones como las que tenemos ahora mismo, la infección por COVID. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es David Manrique, soy licenciado en farmacia y bueno, antes de nada, pues muchas gracias a todos los asistentes por participar en esta sesión y por supuesto también gracias a los organizadores, ¿no? A Natural Distribution, a Flori Lungu, su gerente, por estar siempre con estas iniciativas de formación y al laboratorio Optim, pues también por todo el apoyo y siempre las formaciones que hacemos en común, ¿no? Bueno, el apartado que vamos a hablar ahora será un poco el papel de la microbiota intestinal para el sistema inmunológico, ¿vale? Y cómo, pues, aparte de estos nutrientes que hemos estado viendo con Ana, cómo interaccionan con el sistema inmunológico y cómo son fundamentales para el buen funcionamiento del sistema inmune, pues también veremos el papel que desempeña la microbiota intestinal en el sistema inmune y sobre todo también en lo que más se ha estudiado últimamente, que es la influencia de la microbiota intestinal y el equilibrio de esa microbiota en la inflamación y en el grado de inflamación que podemos presentar, ¿vale? Bueno, en primer lugar, hablar un poco de lo que es la microbiota intestinal. A día de hoy se sabe que prácticamente el número de células que componen nuestra microbiota intestinal, sobre todo bacterias, es prácticamente igual al número de células humanas. Se pensaba hace unos años que era muy superior el número de células que componía la microbiota intestinal que el número de células que componía el cuerpo humano, pero se ve que no, que prácticamente es una cantidad similar. También se sabe que en un individuo sano de unos 70 kilos de peso, un adulto de unos 70 kilos de peso, su microbiota intestinal podría llegar a pesar unos 200 gramos. O sea, vemos es una cantidad importante, ¿no? Y en relación a lo que nos atañe en la sesión de hoy, que es el tema del sistema inmune y las infecciones, la resistencia a infecciones, etcétera, pues sí que se conoce desde hace ya muchísimos años, prácticamente desde que se empezó a estudiar la microbiota intestinal, pues se sabe que la relación con las infecciones y con la inmunidad, tanto local a nivel intestinal como sistémica, pues muy importante, ¿vale? Ahora hablaremos un poco más de todos estos temas. Esta diapositiva, que está publicada en el año 2018, aquí abajo tenéis el link y que es de acceso gratuito, libre, a la publicación entera. Me gusta mucho porque, bueno, pues representa por un lado lo que es la microbiota, pues el tipo de microorganismos que nos podemos encontrar, los divide de una forma muy simple, pero muy visual, entre, por un lado, microorganismos, bacterias beneficiosas, que serían las amarillas, y bacterias o microorganismos proinflamatorios, que serían los que están pintados en color rojo
y que en principio serían, vamos a llamarle los no buenos, ¿no? Y me parece muy interesante porque la publicación directamente habla de que aquello que tenemos en la microbiota que no es positivo es lo que provoca inflamación. Y ellos le nombran como bacterias o microorganismos proinflamatorios. Por otro lado, también el esquema hace le da mucha importancia y hace una diferenciación entre los metabolitos que son capaces de producir los microorganismos. O sea, al final, estos microorganismos que tenemos en la microbiota intestinal, por un lado, pueden interaccionar de forma directa, como luego veremos, con nuestro sistema inmune a través de diferentes tipos de receptores de inmunidad innata, como los Toll-like receptors, los TLR, pero sobre todo también son muy importantes porque estos microorganismos generan diferentes metabolitos. Y estos metabolitos pueden ser metabolitos beneficiosos, como después veremos algunas vitaminas, como las vitaminas del grupo B, que son generadas en diferentes proporciones por la microbiota, o otros metabolitos como el ácido graso de cadena corta, que se comportan como nutrientes del epitelio intestinal, pero también veremos que puede haber metabolitos no beneficiosos o perjudiciales y que lógicamente tendremos que evitar que haya una microbiota que genere estos metabolitos. Y también, como veis, el esquema, cuando habla de disbiosis o de alteración de la microbiota, emplea el símbolo este de inflamación, como dando a entender que lo que nos preocupa cuando hay una microbiota alterada es el grado de inflamación que provoca, y claro, lógicamente la inflamación está directamente relacionada con el sistema inmune, ¿no? Y aquí también tenemos toda una serie de parámetros que pueden alterar la microbiota intestinal, el estilo de vida, la dieta, medicamentos, etcétera, etcétera, que ahora iremos viendo. En el artículo se detalla uno por uno y nosotros pues iremos viendo algunas cosas más interesantes, ¿no? Bueno, pues esta diapositiva que es de autoría de Nutrir en Red, que es un proyecto formativo muy interesante, que aquí abajo he dejado la referencia, Nutrir en Red, ¿vale? Habla de que, lógicamente, sabemos, de hace mucho tiempo, que hay muchos fármacos, muchos medicamentos que alteran las microbiota intestinales. Todo es conocido, por ejemplo, el efecto de los antibióticos alterando las microbiota intestinales. Pero aquí yo quería llamar la atención sobre que no solamente los antibióticos pueden alterar la microbiota, sino que hay otra serie de fármacos, como muy bien explica en esta diapositiva este proyecto Nutrir en Red, como por ejemplo los antiácidos, los inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, etcétera, que también tienen un efecto muy importante sobre la microbiota, provocando disbiosis y alteración de la microbiota. Y he querido nombrar específicamente estos medicamentos, los antiácidos, los inhibidores de la bomba de protones, los IBP, porque son uno de los fármacos más utilizados. O sea, se consumen muchísimo y tenemos que tener en cuenta que muchas de las alteraciones que podemos encontrar de la microbiota pueden venir también no solamente por los antibióticos, sino también por el uso de este tipo de fármacos, ¿vale? Un momentito. Ahora, también un tema muy interesante, hablando de medicamentos de microbiota, que también puede tener influencia en el sistema inmune, la inflamación, etcétera, es las interacciones microbiota-fármacos. Esto es un tema que se ha empezado a estudiar más recientemente y es muy interesante. Por ejemplo, esto es una publicación de este mismo año 2020, de agosto, en el que se habla cómo determinadas bacterias de la microbiota son capaces de biotransformar o metabolizar la histidina y dan lugar a una molécula que se llama imidazol propionato. Y parece ser, en estudios que se han hecho, que este imidazol propionato pues puede alterar el efecto que tiene un medicamento como es la metformina sobre los niveles de glucosa en sangre. Entonces, bueno, pues una persona, por ejemplo, que esté tomando este medicamento para controlar la glucosa en sangre, que es la metformina, pues si tiene un determinado tipo de microbiota que unida a la ingesta de histidina produce esta molécula, este imidazol propionato, pues puede pasar que el medicamento pues actúe peor o no dé todo el efecto deseado. Esto también es un tema que se está estudiando mucho y es muy, muy interesante, ¿no? Esta interacción microbiota-fármacos, ¿no? Y, por supuesto, las interacciones microbiota-dieta. Después luego hablaremos un poco más del efecto de la dieta sobre la microbiota, sobre los metabolitos de la microbiota y sobre la inflamación, pero aquí también quería llamar la atención sobre cómo, por ejemplo,
determinadas sustancias de la dieta, como en este caso son un estudio publicado también en el año 2020, como por ejemplo la colina o la L-carnitina, pues en condiciones normales son metabolizadas por la microbiota, dando lugar a la trimetilamina. Esta trimetilamina TMA sería metabolizada a nivel hepático, dando lugar a la trimetilamina N-óxido, TMAO, y bueno, pues pasaría a circulación sistémica, se eliminaría a nivel renal, ¿no? Pero, por ejemplo, hay algunos estudios, como por ejemplo este del año 2017, que nos comentan que, bueno, pues que si hay una disbiosis de la microbiota y que favorezca una producción más allá de lo normal de este TMA, se daría lugar a un aumento de la concentración sérica de TMAO, y si además se une a una persona con una insuficiencia renal crónica, pues daría lugar a una acumulación o un mayor nivel sistémico de este TMAO, que daría lugar a fenómenos de inflamación, predisposición a riesgo cardiovascular, etcétera, 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 ¿no? Pues esto también sería un ejemplo de interacción microbiota y dieta, pues muy, muy interesante, ¿no? Sí que es cierto que hoy día cada vez se está avanzando más en analíticas, en test de análisis y en herramientas que evalúan la composición de la microbiota intestinal, lo cual podría ayudarnos a controlar todo este tipo de procesos, ¿no? Conocer primero qué microbiota tenemos, ¿vale? En cuanto a esta cadena, ¿no? Pues se puede formar entre dieta, microbiota, metabolitos que produce la microbiota e inflamación, y por supuesto, si hay una inflamación, pues puede haber, que después veremos, una afectación del funcionamiento del sistema inmune. Pues bueno, en este artículo del año 2020, también muy reciente, pues básicamente dividen el efecto que puede tener la dieta, lo simplifican como en 3 tipos de grupos, ¿no? Una dieta muy rica en grasa, que podría aumentar diferentes grupos de bacterias, como la Firmicutes, y disminuir otros tipos de bacterias de microbiota, como la Kermasia, ¿no? Y que se asociaría a una producción de metabolitos como lipopolisacáridos, LPS, o determinados ácidos grasos de cadena larga, que provocarían un aumento de ciertas citoquinas proinflamatorias y, por tanto, daría lugar a un estado proinflamatorio por esta disbiosis de la microbiota. Después también, bueno, hablan de un tipo de dieta muy rica, por ejemplo, en carnes rojas, que serían proteínas de origen animal, que pues también podría, por ejemplo, disminuiría la cantidad de Faecalibacterium de la microbiota, de Doseburia, y aumentaría otros tipos de bacterias, que daría lugar a otro tipo de metabolitos, como por ejemplo estos niveles elevados de TMAO, que se relacionarían sobre todo con riesgo cardiovascular, ¿vale? Y por último, aquí hablan de una dieta alta en fibra, alta en alimentos de origen vegetal, que haría que se elevaran los niveles, por ejemplo, de bifidobacterias en la microbiota, también de Faecalibacterium, y que daría lugar a una producción muy alta de unos metabolitos conocidos como ácidos grasos de cadena corta, entre los cuales está el acetato, el propionato y uno de los más conocidos, el butirato, que se relacionan con efectos antiinflamatorios y, por tanto, esto a nivel del sistema inmune pues sería bastante interesante, porque haría que no hubiera ese estado proinflamatorio que nos llevaría a problemas, ¿no? Y también relacionados con la inmunidad. Otro tema interesante en relación a la microbiota es el efecto del ejercicio físico. Hasta ahora, en los últimos años, pues sí que es cierto que se ha estudiado cada vez más el efecto de determinados fármacos sobre la microbiota, el efecto de la dieta sobre la microbiota, sobre los metabolitos de la microbiota y sobre la inflamación, pero también ahora han salido algunos estudios, por ejemplo este del año 2019, de qué efecto tiene el ejercicio físico sobre la composición de la microbiota. Este estudio pues se ve cómo el ejercicio físico, curiosamente, hace que aumenten los niveles de bacterias que producen butirato en la microbiota y, por tanto, aumentan los niveles de butirato. Este butirato se relaciona con una bajada de los niveles de citoquinas proinflamatorias y, por tanto, es muy interesante, por ejemplo, a nivel de lo que estamos hablando de inmunidad, pues porque se comportaría como un elemento que bajaría el estado de inflamación, ¿no? Esto es muy interesante de cómo el ejercicio físico tendría un efecto similar a una dieta rica en alimentos vegetales y en fibra, ¿vale? Después veremos también un ejemplo al contrario de una asociación también muy, muy interesante, ¿vale?
Perdón. En cuanto hablando de microbiota, pues siempre todo es conocido, pero no viene nunca más de pasarlo, lo que se habla de las 3 P's en la intervención sobre la microbiota, ¿no? Que serían los prebióticos, los probióticos y los postbióticos, o también conocidos como metabióticos, ¿no? Los prebióticos son ingredientes alimentarios, como puedan ser las fibras, algunas fibras solubles, ¿no? Que se comportan contribuyendo a modificaciones positivas en la microbiota intestinal, como por ejemplo puede ser el aumento de bifidobacterias, ¿no? Los probióticos pues serían ingredientes alimentarios compuestos por determinados microorganismos vivos que tendrían también un efecto positivo sobre la microbiota intestinal. Y después, por último, estarían los postbióticos, que son estos metabolitos producidos por las bacterias probióticas. Son como si dijéramos los principios activos beneficiosos generados por los probióticos, ¿no? Últimamente, desde el año 2011 hasta aquí, pues también se ha estudiado mucho, no solamente probióticos para generar estos postbióticos, sino también el uso directo de algunos postbióticos como ingredientes alimentarios, como por ejemplo podría ser el butirato, el propionato u otros, ¿no? En cuanto a estos postbióticos, estos metabolitos generados por la microbiota intestinal o también generados por los microorganismos probióticos, cada vez se le está prestando más atención en el sentido de que podríamos decir que son aquellos principios activos, aquellos elementos activos que son generados por los probióticos. Entonces, bueno, pues su uso en clínica o en nutrición puede ser bastante interesante, ¿no? Se habla que los postbióticos podrían tener pues un efecto, vamos a llamarle local, que sería a nivel intestinal, como por ejemplo a nivel de la inflamación del intestino, un efecto antimicrobiano sobre bacterias, vamos a llamarle patógenas o malas o proinflamatorias que se encuentran a nivel intestinal. También los postbióticos tienen algunos, como por ejemplo el ácido butírico, el butirato, la capacidad de modificar positivamente la composición de la microbiota. En este sentido, se comportaría a la misma vez como postbiótico y como prebiótico, y sobre todo, muy interesante, que ahora hablaremos con más detalle, de cómo algunos postbióticos tienen un efecto muy importante para el mantenimiento de lo que es la barrera intestinal y sobre todo para evitar estos fenómenos que se conocen como intestino permeable, ¿no? Y después, muchos postbióticos pues también tienen efectos sistémicos. Por ejemplo, se conocen algunos péptidos antihipertensivos que son generados por la microbiota intestinal. También se conoce el efecto de algunos alimentos como vitaminas del grupo B, que tienen efectos sistémicos, por supuesto, y que también pueden ser generadas por la microbiota intestinal, etcétera, etcétera, ¿no? Yo os dejo esta diapositiva, que también la tendréis, que es muy representativa, muy interesante. En cuanto al tema de los efectos, vamos a llamarle a nivel de defensa o a nivel inmunitario, de los probióticos, postbióticos, prebióticos, etcétera, esto es un esquemita que, aunque la imagen es un poco pequeña, pero es muy representativo, ¿no? De todas formas, que tenéis el link donde os la podéis descargar de la completa la diapositiva, ¿no? Se habla de exclusión competitiva, de que algunas bacterias probióticas beneficiosas de la microbiota, pues simplemente por un fenómeno físico, son capaces de evitar que determinados microorganismos proinflamatorios o patógenos se instalen en nuestra microbiota de forma, vamos a llamarle, más permanente, ¿no? También las bacterias, vamos a llamarle probióticas, pueden generar sustancias antimicrobianas, sustancias que directamente inhiben o limitan el crecimiento de bacterias, vamos a llamarle proinflamatorias, ¿no? Esto también sería un mecanismo de defensa a nivel local, ¿no? Después esto es muy interesante, ¿no? Como hemos hablado que algunas bacterias de la microbiota, algunos probióticos, son capaces de generar, por ejemplo, ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, que actúan directamente como nutrientes del epitelio intestinal y, por tanto, serían muy interesantes para evitar fenómenos que después comentaremos del intestino poroso, ¿no? O el intestino o aumentos de permeabilidad intestinal, ¿no? Y también la inmunomodulación que algunas bacterias de la microbiota o probióticos pueden generar o pueden ayudar a generar, podrían ser bien por los metabolitos que liberan, que tuvieran un efecto inmunitario, o bien porque estas mismas bacterias probióticas tuvieran una interacción directa con células del sistema inmune que se encontrarían en esta barrera intestinal o en este epitelio intestinal, pero que después
tuvieran un efecto cascada más allá a nivel sistémico, ¿no? ¿Vale? Esta aquí diapositiva representa un poco, esquematiza todos estos eventos, ¿no? Todas estas funciones o acciones. Es muy interesante hablar de un tipo de metabolito o de moléculas que se encuentran en las bacterias, sobre todo las bacterias gram negativas que se encuentran en la microbiota, que son bacterias que se consideran proinflamatorias, que es lo que se conoce como el lipopolisacárido o LPS, ¿vale? Ese lipopolisacárido LPS, como hemos dicho, se encuentra fundamentalmente en las bacterias gram negativas proinflamatorias que podemos encontrar por alteración de la microbiota, y sobre todo es muy interesante o muy importante tenerlo en cuenta porque tiene una acción bastante, vamos a llamarle potente, para inducir la síntesis o inducirlos en la elevación de niveles de citocina proinflamatoria, ¿no? Como puede ser el TNF, el IL-6, etcétera, ¿no? Pero curiosamente, los receptores TLR4 que se encuentran en el epitelio intestinal, etcétera, y en células inmunitarias, que son capaces de interaccionar con este LPS bacteriano y producir este aumento de citoquinas proinflamatorias, también estos mismos receptores son estimulados por los ácidos grasos saturados que tomamos en la dieta. O sea, los ácidos grasos saturados de la dieta, junto con las bacterias, junto con el LPS de las bacterias gram negativas, actuarían sobre este toll-like receptor TLR4, induciendo citoquinas proinflamatorias. Esto es muy interesante porque nos hace ver que una disbiosis de la microbiota intestinal podría asemejarse el efecto a nivel inflamatorio con el que tendría, vamos a llamarle, una dieta alta en grasas saturadas, vamos a llamarle no saludables. Entonces, bueno, pues esto es interesante tener en cuenta para un poco hacernos la idea del efecto proinflamatorio que puede tener esta disbiosis o este aumento de bacterias, vamos a llamarle gram negativas portadoras del EPS a nivel de la microbiota. Y curiosamente, esto está también muy estudiado, esto es un artículo que aquí abajo de 2018, que os dejo también el link para que podáis acceder al artículo completo. Uno de las sustancias que se opone a la acción de ese LLPS proinflamatorio y a que ese LPS pase lo que es el epitelio intestinal y pase a nivel sistémico es precisamente el butirato. O sea, el butirato, vamos a llamarle, es como el principal enemigo de este LPS, ¿no? Pues vimos antes que la dieta alta en grasas saturadas o alta en grasa provocaba una disbiosis de la microbiota, y aparte esa disbiosis pues aumentaba los niveles del LPS en la microbiota, y como una dieta, por ejemplo, rica en alimentos vegetales, en fibra, etcétera, hace todo lo contrario, favorece bacterias que suelen ser gram positivas, productoras de butirato, y como este butirato es el principal elemento que frena a este LPS, ¿no? O sea que aquí hay una contraposición, podemos llamarla a nivel de molécula, a nivel de metabolitos, entre el butirato y el LPS. Es muy, muy interesante tener también esto en cuenta. Y como por ejemplo este es un artículo publicado en esta revista, que también aquí abajo he puesto en Nature, también he puesto aquí abajo el link para acceder al artículo completo, en el que se explica, pues bueno, pues que como el butirato generado por algunas bacterias como la Roseburia, ¿vale? Al metabolizar las fibras, como este butirato frena la entrada de este LPS a nivel sistémico, ¿vale? Que es producido por estas bacterias gram negativas. Y como al final este LPS, pues se frena esta cascada de cómo este LPS produce inflamación. Aquí se habla en este artículo concretamente del riesgo cardiovascular, pero esta inflamación de bajo grado, por supuesto, también afectaría a la resistencia a infecciones y al comportamiento del sistema inmune. Pues sin ir más lejos, en toda esta pandemia, este tema del COVID-19 que se está a día de hoy, pues bueno, estamos todo el día hablando de lo mismo, podríamos decir, ¿no? Con motivo además, pues lógicamente se está viendo cómo las personas uno de los grupos de mayor riesgo a padecer estas infecciones, vamos a llamarle, de pronóstico más grave o más perjudicial, son precisamente las personas que tienen ya un riesgo cardiovascular y que por tanto tienen esta inflamación de bajo grado que provoca este riesgo cardiovascular, ¿no? Bueno, aparte de que estos metabolitos y esta microbiota
pues puede actuar de forma directa en la regulación del sistema inmune, en la regulación de la inflamación, también se ha visto, y estos son artículos muy interesantes, que también hay una relación muy directa o muy interesante, o vamos a llamarle bastante estudiada y que parece ser que es así, entre las alteraciones de la microbiota y la autoinmunidad, ¿no? Cada vez se ha estudiado más como en diferentes patologías autoinmunes, como puede ser la artritis reumatoide, como puede ser la enfermedad inflamatoria intestinales, como puede ser, por ejemplo, el lupus, etcétera, como hay una alteración de la microbiota, que lógicamente puede deberse a ese mismo proceso autoinmune y ese mismo proceso inflamatorio, pero también parece ser que la microbiota se podría comportar, o esa alteración de la microbiota se podría comportar como un factor de riesgo más que actúe como gatillo para el desencadenamiento de esas enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, bueno, aquí se explica toda una serie de mecanismos donde los metabolitos producidos por la microbiota intestinal pueden, si hay pueden pues frenar estos mecanismos autoinmunes, actuar a nivel del TH17, de la interleucina 10, bajar niveles de TNF-alfa proinflamatorio, etcétera, etcétera. Esta es otra publicación muy interesante del año 2017, donde se habla también de otros fenómenos, vamos a llamarle asociados a las alteraciones de la inmunidad, como pueden ser las alergias alimentarias, ¿no? Pues se sabe que hay determinadas bacterias, probióticas o bacterias de la microbiota, que al actuar sobre las células dendríticas son capaces de activar diferentes receptores de estas células dendríticas del epitelio intestinal y desencadena una serie de respuestas inmunitarias que podríamos decir que nos llevan hacia una tolerancia frente a elementos de la dieta. Sin embargo, hay otros microorganismos, otros elementos de la microbiota, vamos a llamarle proinflamatorios, que son capaces de actuar de otra manera totalmente distinta y nos llevarían a fenómenos inmunológicos relacionados con no tolerancia o con alergias, ¿no? Y bueno, como que puede haber una contraposición entre un tipo de microbiota o elementos de la microbiota y otros, ¿no? Y se habla, que aquí hay muchas ponencias sobre este tema, ¿no? De los primeros 1000 días, ¿no? Se habla de cómo hay como una ventana muy susceptible a la generación de fenómenos alérgicos por alteración de la microbiota, que son los primeros 1000 días de vida, ¿no? Aquí se representa este niño, ¿no? Tomando el biberón, y hay muchos artículos escritos sobre esto y cómo un niño alimentado a leche materna, ¿no? De la madre a pecho, pues parece ser que hay menos susceptibilidad de reacciones alérgicas, sobre todo por una microbiota más positiva, etcétera, etcétera. Esto podéis leer muchos artículos, es muy interesante, ¿no? En relación a este tema de las alergias y de cómo la microbiota puede relacionarse con las alergias, esto es un artículo publicado el año 2018 por la Revista Europea de Alergología e Inmunología Clínica, en que, bueno, que se analizan niños y se ve cómo una dieta que favorezca un aumento en la microbiota de ácido graso cadena corta, butirato y propinato, se relaciona con unas células T reguladoras y con menos fenómenos de alergia alimentaria, de asma, de atopia, etcétera, etcétera. O sea, funcionan como una especie de protección, ¿no? Bueno, en cuanto a estos fenómenos de microbiota, inflamación y su relación con el sistema inmune y con las infecciones, se habla de que hay una especie de círculo vicioso en el cual la disbiosis de la microbiota lleva a fenómenos de permeabilidad intestinal aumentada, como esta permeabilidad intestinal lleva a un aumento de este paso del LPS, del lipopolisacárido bacteriano, a nivel sistémico, como esto provoca inflamación y cómo esta inflamación provoca vamos a llamarle, declinamiento del sistema inmune y un aumento a la susceptibilidad a infecciones, ¿no? Esto es muy, muy interesante. Aquí podéis acceder al link completo del artículo, ¿no? Pues bueno, esto parece cada vez más clave, no solamente en otras patologías, sino también a nivel inmunitario, esta alteración de la permeabilidad intestinal, todos estos factores que son capaces de desencadenar una disbiosis que conlleve una alteración de la permeabilidad intestinal, una inflamación que a la vez agrava esta permeabilidad intestinal, y cómo esto provoca una serie de efectos inflamatorios que al final pues, puede llevar entre otros procesos, también a alteraciones del sistema inmune. ¿Vale? También me parece muy interesante en estos tiempos que corren hablar de la relación de la microbiota con las vacunas. De esto hay mucho escrito,
solamente os he querido traer un ejemplo de dos artículos publicados ya hace tiempo, pero que son muy interesantes, en el año 2007 y 2009, en el que se habla de cómo la administración de algunos probióticos junto con la vacuna antigripal o frente a la vacuna de la gripe, sobre todo en personas mayores, se veía que podía hacer que esa vacuna pues tuviera una mayor generación de anticuerpos y una mejor respuesta, ¿no? Pues bueno, pues puede ser también un tema interesante la asociación de microbiota y efectos de las vacunas, ¿no? Ya para ir, bueno, acabando, solamente quería comentar todo lo que para unir un poco la microbiota con todo lo que ha comentado Ana de vitaminas, minerales, cómo diferentes vitaminas y minerales tienen efectos sobre el sistema inmune, pues también tenemos que saber que muchas vitaminas y muchos minerales y muchos elementos de la dieta, lógicamente, tienen un efecto importante sobre la microbiota, ¿no? Pues, por ejemplo, se sabe que el omega 3, se sabe que el ácido graso omega 3, el DHA y el EPA tienen un efecto antiinflamatorio e inmunitario muy importante, pero también se ha estudiado recientemente que el omega 3 también actúa como un elemento positivo para proporcionar un adecuado equilibrio de la microbiota intestinal, ¿no? Y como el omega 3, pues, en conjunción con bacterias probióticas, pues contribuiría a aumentar los ácidos grasos de cadena corta, sobre todo el butirato, ¿no? O sea, habría una relación interesante, una sinergia entre el omega 3 y el butirato, ¿no? También la vitamina A, que quizás este papel sea más desconocido, ¿no? Pero la vitamina A tiene una acción sobre las mucosas, pero también tiene una acción sobre la microbiota intestinal, muy interesante y positiva. Y, por ejemplo, las proteínas, por ejemplo, la caseína de la leche se relaciona con efectos negativos en la microbiota, sin embargo, la proteína del suero de leche se relaciona con efectos positivos. Es curioso esto, ¿no? Entonces, ya aquí os dejo la diapositiva y podéis acceder al artículo completo. Esto de las proteínas me parece muy interesante, también os quiero dejar este otro artículo, porque se está estudiando mucho que las proteínas de la dieta tienen también alta capacidad de actuar o bien de forma positiva sobre la microbiota, como pueden ser las proteínas vegetales, en el caso, por ejemplo, de la proteína de guisante, o algunas proteínas o exceso de proteínas animales en la dieta pueden provocar alteración de la microbiota. Por tanto, favorecer estos fenómenos inflamatorios y alteración del sistema inmune. Y la vitamina D, que ya ha hablado también Ana muy extensamente de la vitamina D, pues que también sepamos que la deficiencia de vitamina D también se relaciona con fenómenos de disbiosis de la microbiota y con aumento de permeabilidad intestinal. Y por tanto, en muchas ocasiones, un déficit de vitamina D pues, podría provocar estos fenómenos a nivel intestinal de aumento de permeabilidad, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, yo para acabar, pues también comentaros, ¿no? Gracias por la asistencia y por la atención, ¿no? Aquí os quería poner pues, este bodegón de productos que trabajamos en Natural Distribution con Optin y también con nosotros, con Eli Health. Pues bueno, pues recientemente hemos lanzado al mercado un producto llamado butirato C4 que combina ácido butírico con vitaminas liposolubles. Teníamos ya en el mercado hace mucho tiempo, hace bastante más tiempo, el Buticaps, ¿no? Que es directamente un suplemento de butirato en forma de triglicéridos de liberación retardada, que es muy, muy interesante para todos estos temas que hemos estado hablando. Y bueno, pues también trabajamos proteínas vegetales, DHA, Optin DHA, y también, bueno, como ha comentado Ana, Optin D3, ¿no? Que es un suplemento de vitamina D. Pues bueno, si queréis podéis entrar en la web de Natural Distribution, que aquí os he dejado el enlace, podéis acceder a todos los contenidos de formaciones que hemos ido haciendo estos meses atrás, de vitamina D, de inmunidad, también hemos hablado de microbiota en otras ocasiones, de nutrición, y también podéis acceder a información de todos estos temas que trabajamos, ¿no? Tanto formaciones como productos, etcétera, etcétera. Bueno, yo por mi parte agradeceros la asistencia y bueno, espero que haya sido muy, muy interesante. Y quería agradecer también la asistencia a todas las personas que han podido escucharnos, porque, bueno, a veces pensamos cuál puede ser el mejor horario, ¿no? Para que todo el mundo pueda asistir y es difícil. Seguramente habrá personas que están trabajando y les hubiera encantado de asistir, pero bueno, esto se queda grabado y podéis tener acceso. Como ha comentado David, todos los webinars que hemos hecho en los últimos meses los podéis ver de nuevo. Y cualquier información que necesitéis podéis contactar con el laboratorio y encantados de ayudar y de facilitaros esa información.
Y, por supuesto, por mi parte también agradecer tanto al Laboratorio Optim como a Natural Distributions que hayan contado una vez más conmigo para este webinar. Y si queréis aprovechar, si alguien quiere aprovechar para hacer preguntas, yo he contestado ya algunas preguntas, veo que, bueno, gracias. Bien. No veo preguntas de momento. No hay preguntas. David, hay una pregunta sobre el butirato, si se tiene, bueno, si es recomendable para regular la microbiota o solo si hay una disbiosis. En personas sanas, con una dieta adecuada, con una ingesta suficiente de fibra y con una microbiota, vamos a llamarle, que está bien y tal, la propia microbiota genera butirato, ¿vale? O sea, el butirato realmente, donde vemos que, y está muy estudiado, que hay una alteración de la microbiota con déficit de producción de butirato, pues sobre todo en situaciones de patologías intestinales, colon irritable, enfermedades inflamatorias intestinales, etcétera, pero que en principio sería recomendable cuando tenemos, vamos a llamarle, o se sabe o podemos ver por diferentes aspectos clínicos que puede haber una alteración de la microbiota y un aumento de permeabilidad intestinal. ¿Dónde más recomendado está? Como nutriente del epitelio intestinal. Sí, igualmente, si me permites añadir, David, es que casi que podríamos decir que todo el mundo tiene cierto grado de disbiosis intestinal, ¿no? Ojalá tuviéramos una buena función de barrera intestinal y un buen equilibrio en esas bacterias que tenemos en nuestro intestino. Sin embargo, yo por lo que veo en los pacientes es que para mí es algo muy importante tratar el intestino porque casi todo el mundo te viene con problemas de barriga hinchada, digestiones lentas, con problemas de gases, con tendencia a la diarrea, tendencia al restreñimiento, o sea que hay realmente muchos casos en que ves que hay una inflamación a nivel intestinal. Y sí que puedo decir yo por mi experiencia que el Buticaps da un resultado fantástico. Bueno, yo tengo pacientes que están súper contentos con el Buticaps. Y por lo cual, eso, ¿no? Que casi todo el mundo tiene cierto grado de disbiosis y según los síntomas para mí estaría indicado tomar el Buticaps. Aquí, Benoit, hay una pregunta que es en relación a los omega 3 y la microbiota intestinal, ¿vale? Si queréis hablamos un segundito de ese tema, Benoit. Sí. A ver, al final los omega 3, por un lado, pues podría haber dos aspectos. Por un lado, el omega 3 al final es una grasa poliinsaturada y no tendría, vamos a llamarle, efectos proinflamatorios a nivel intestinal, ¿vale? Esto ya en contraposición a determinadas grasas saturadas, que se sabe que tienen un efecto, vamos a llamarle, proinflamatorio en el mismo epitelio intestinal. Esto por un lado. Y por otro lado, parece ser que algunas sustancias, como son el omega 3, y también podemos meter en el mismo saco la vitamina D, ¿vale? Al regular procesos inflamatorios sistémicos, también hacen que no haya efectos proinflamatorios, vamos a llamarle cierta inflamación a nivel intestinal, que también altera la microbiota. O sea, una inflamación, unos aumentos de niveles de citoquinas proinflamatorias, por el motivo que sea, también pueden alterar a la microbiota. No solo la microbiota alterar a los niveles de citoquinas proinflamatorias. No sé si me he explicado bien. Y parece ser que esto también está muy relacionado con la vitamina D. ¿Vale? Podría ser doble efecto. Por un lado, por el efecto dietético en sí, pero también por la regulación que hace el omega 3 de la propia inflamación. Correcto. Butirato y embarazo. Añadir que tenemos un vídeo sobre sí, ¿no? Es verdad. Especialmente sobre el DHA, que si alguien quiere pues algo más específico puede ver el vídeo. Solamente quería añadir esto. Sí, he visto que hay una siguiente pregunta. Para bajar el colesterol, ¿cuál sería el complemento más recomendable? Bueno, a mí esto me es difícil contestarlo sin tener a la persona delante y sin conocer su historial, porque puede ser un exceso de colesterol que venga a través de la alimentación o puede ser porque el hígado no funciona correctamente y esta persona está fabricando más colesterol del que tendría que fabricar.
con lo cual tendríamos que ver cuál es el origen y cuáles son los hábitos alimentarios, cuál es el estilo de vida, si hay alguna patología más diagnosticada, consultar analíticas para poder hacer una recomendación más precisa, ¿vale? En cuanto al embarazo, Benoit, Sí. al final cualquier mujer embarazada o lactante genera butirato su microbiota, o sea, una mujer que esté embarazada tenga una dieta adecuada, con fibra, etcétera, etcétera, y una microbiota adecuada, no hay por qué no tiene por qué no tenerla. En principio, su microbiota va a generar butirato. O sea, el butirato no tiene ningún efecto negativo, etcétera, en el embarazo. En cuanto no está contraindicado. No, es que butirato, todas las señoras embarazadas, o sea, cualquier persona que tome fibras solubles, fibras prebióticas, va a generar butirato y también se podría tomar en el embarazo. Son lo de siempre, que haya un motivo por tomarlo, que haya una recomendación profesional, bueno, en fin, un poco lo que ha dicho Ana con el colesterol, ¿vale? Básicamente lo mismo. No habría otra historia. Estaba leyendo, hay una pregunta de Beatriz que nos comenta sobre colitis ulcerosa. Sobre colitis ulcerosa, dice que está en tratamiento con fármaco biológico y pregunta si sería conveniente el uso de probióticos o algún otro. Aquí, ya en este tipo de temas, colitis ulcerosa, hay muchos ensayos hechos con probióticos. O sea, si te metes a bucear por artículos en internet, en revistas científicas, etcétera, sobre probióticos en las enfermedades inflamatorias intestinales, hay muchos artículos. Lo que ocurre es que no todos los probióticos tienen por qué ir bien para ese tipo de situaciones, ¿vale? Y no todos tienen la misma evidencia científica. Entonces, ¿que hay probióticos que han demostrado utilidad? Sí. ¿Que hay prebióticos? Probablemente menos que probióticos, pero también los puede haber. Pero aquí yo siempre digo lo mismo, que aquí creo que tendría que estar por medio la recomendación de un profesional. Y por evidencia y probióticos que se utilizan, sí que los hay. Yo justamente antes de empezar el webinar estaba comentando a David que una paciente con proctitis, que es una colitis ulcerosa, pero solamente afecta a la parte del recto, pues que había estado tomando el Buticaps y le había ido fenomenal. En cuanto a la toma de probióticos, yo desde mi experiencia también solamente aportar, sería interesante un test de microbiota intestinal, ver cómo están los diferentes tipos de microorganismos, porque seguramente tendrá todo lo que son las bacterias muconutritivas muy disminuidas. Entonces hay que ver exactamente cómo está esta microbiota y recomendar aquellos probióticos y aquellos prebióticos que vayan a reequilibrar otra vez esa microbiota intestinal. Y sobre todo también, esto también por medio siempre, como comento, la recomendación de un profesional. Pero todas estas enfermedades inflamatorias intestinales, vamos, en la mayoría de las enfermedades o situaciones que lleven a una inflamación del intestino o a una alteración del intestino, etcétera, etcétera, también es muy importante tener en cuenta el déficit de micronutrientes, ¿eh? O sea, de hecho, hay estudios sobre la vitamina D, niveles deficientes de vitamina D en enfermedades intestinales. Vamos, eso hay una evidencia bastante contrastada. El mismo que había hablado, el selenio, el zinc. Del zinc hay mucha bibliografía también en todo este tipo de situaciones y también es importante la dieta, que no nos falten esos elementos, ¿eh? ¿Vale? Vitamina D, zinc. Hay mucha publicación sobre déficit de esos micronutrientes en patologías intestinales, por cuestiones lógicas. Bueno, hay una pregunta que no sé interpretar muy bien porque pone, y en caso de permeabilidad intestinal, bueno, supongo que es cuando hablamos de los probióticos, sí. De hiperpermeabilidad, ¿no? Cuando está alterada esta función de barrera, pues el butirato es el alimento del colonocito, ¿no? Yo me acuerdo al principio de conocer el butirato, siempre me acordaba de esto. El butirato es el alimento del colonocito, con lo cual estás haciendo que esta célula del colon funcione mejor y a partir de ahí, pues ya todo lo demás. A día de hoy, cada vez hay más pruebas, más test, etcétera, muchos que se comercializan mucho en España, que evalúan las alteraciones de la microbiota, evalúan la permeabilidad. Ahora, tienen que ser, lógicamente, interpretados por una persona que sepa interpretarlo. Pero a día de hoy hay muchas herramientas tipo test que evalúan, bueno, microbiota, etcétera, etcétera,
y cada vez se están usando más, ¿vale? Correcto. Y bueno, y aparte que también tengamos en cuenta el butirato, ¿vale? Como elemento nutritivo del epitelio intestinal, pero que no nos olvidemos que también los déficits de micronutrientes, que era uno de los temas de la sesión, también alteran la permeabilidad intestinal. Hemos visto como la vitamina D, si es deficitaria, altera la microbiota intestinal y altera la permeabilidad, la vitamina A, muchos micronutrientes hay que vigilarlos, porque nos podemos llevar sorpresas, ¿vale? Que una persona que no esté, que resulta que, bueno, pues que esté teniendo problemas, a lo mejor puede ser por alteración de microbiota y puede haber detrás escondidos, ocultos déficits de micronutrientes. Hablan también aquí preguntan por pruebas diagnósticas. Hay muchos laboratorios en España, bueno, muchos, hay varios que evalúan el estado de la microbiota. No soy yo experto en ese tema de esos test, porque son test la mayoría muy complejos que la verdad que hace falta personas que sepan interpretarlo, pero que al alcance hoy día de los profesionales sanitarios existen herramientas para evaluar la microbiota, ¿vale? Eso sí. En cuanto al butirato, también preguntan en ayuna con las comidas. Nosotros, al ser un triglicérido de butirato, o sea, no es el butirato libre o el butirato en forma de sal, sino en forma de triglicérido, mejor con las comidas para que la propia actividad lipasa de la digestión ayude a liberar el butirato, ¿vale? Hay una pregunta sobre la presentación del zinc. ¿Cuál es la mejor que sea similar? Mejor utilizar una forma que no sea mineral. Entonces, por ejemplo, el gluconato de zinc es una buena forma de zinc. Y mira, David, justo hay también un comentario, bueno, una pregunta de una persona que toma inhibidores de la bomba de protones, que no lo has comentado, pero precisamente son de los fármacos que más perjudican la microbiota intestinal. Dice que habría que ver si esa persona tiene sintomatología, si no la tiene, porque puede haber personas que estén tomando inhibidores de la bomba de protones y por la dosis o por el motivo que sea, no tiene ningún tipo de sintomatología intestinal y nunca se ha quejado de nada. Es que hay muchos motivos por tomarlo. Es que, claro, se toman para tantísimas situaciones los inhibidores de la bomba de protones. Sí, pero sí que es verdad que suelen ser tratamientos crónicos, quizá demasiado crónicos, ¿no? Sí. Y que tienen un impacto negativo en la microbiota intestinal. Proteger la microbiota no es mala idea, ¿vale? En principio. Pero bueno, hay que ver la situación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y otra pregunta sobre el selenio, ¿qué forma? Pues igual, el selenio mineral casi se elimina, no se absorbe. Entonces, mejor utilizar una forma que sea orgánica. Y, por ejemplo, la levadura enriquecida en selenio es una buena forma, porque es un selenio ya biodisponible. Bueno, voy a dar las gracias a Ana Paré por siempre estar con nosotros y a David Manrique por su presentación sobre la microbiota. Y por supuesto, gracias a Florin Ungu por ser nuestro partner en España. Y hoy no pudo estar con nosotros por problemas técnicos, esto pasa a veces, pero sé que le hubiera gustado estar con nosotros esta tarde. Gracias por participar. Siempre nos anima mucho saber que hay mucha gente que nos escucha y vamos a seguir haciendo este tipo de conferencias online. No vamos a hacer conferencias cada semana, pero bueno, lo haremos a menudo cuando tenemos, creo que unas informaciones importantes a comunicar o a compartir. Muchas gracias y esto, bueno, esas conferencias siempre se graban y la pondremos en breve. Creo que mañana estarán ya en YouTube y en las webs de Natural Distribution.